Bueno, y continuamos para terminar con este programa con un invitado muy especial. Ha estado anteriormente, precisamente estuvo al principio de todo esto y en este momento está muy ocupado. Nos referimos al ministro de Economía, a quien agradecemos muchísimo que haga un hueco en su agenda, Juan Ariel Jiménez. Bienvenido, economista. Señor economista, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, María Cela, Diana, Carolina y a todos los televidentes que sintonizan este programa. Siempre Gracias por lo la digo, invitación. el ministro más joven. A mí me encanta tener un ministro tan joven en el gobierno y tan capacitado y preparado. La primera pregunta, ministro, sería ver una especie de radiografía de la economía del país. Todo el mundo ha estado hablando en los últimos tiempos de la economía doméstica, cómo vamos a resolver el problema de los formales y de los informales. Pero yo creo que es importante que hablemos del país. El país ahora mismo está atravesando una fuerte recesión, nuestro turismo, nuestras remesas, zonas francas, las recaudaciones, todo eso ha caído al piso. ¿En qué condiciones estamos en este momento? Excelente pregunta. Si hacemos la analogía con el sector salud, digamos que hagamos una evaluación integral del paciente, que es la economía de República Dominicana. Por un lado, los sectores productivos, algunos han sido más afectados que otros. Turismo, por ejemplo, va a tener un año con muy poca actividad económica, es normal. Los distintos países han cerrado sus fronteras. También el sector construcción ha sido cerrado temporalmente para evitar, digamos, el contacto entre las personas. Zona franca por un tiempo estuvo cerrado, ya al día de hoy está operando cerca del 47% de los empleos porque están retomando poco a poco sus labores con medidas de distanciamiento social, de protección personal y una parte con teletrabajo. Entonces, esos sectores que son muy importantes para la generación de divisas, algunos están más rezagados, otros están lentamente, digamos, retomando labores. En cuanto a la minería, por ejemplo, ha seguido trabajando, es importante, sobre todo por el aumento que ha tenido el precio del oro. Sector agropecuario sigue elaborando normal, la producción agropecuaria está teniendo demanda porque todos seguimos comiendo, por decirlo así. La industria, sobre todo la relacionada a productos alimenticios, servicios y elementos de higiene personal y de la casa, también están operando, pero tienen otras disminuciones, sobre todo en lo que se refiere a las exportaciones, por ejemplo, exportaciones hacia Haití que no se están dando y exportaciones hasta ciertos países. O sea que a nivel de sectores económicos, digamos, algunos más afectados que otros, pero ciertamente la actividad real, como lo mide el PIB, tendrá un año muy probablemente de crecimiento cero o un crecimiento negativo o bajo. En cuanto a la generación de divisas, ya decía anteriormente, turismo, zonas francas y las demás exportaciones van a ver una ralentización, pero será parcialmente compensado por la disminución de los precios del petróleo y la disminución de la importación de petróleo. ¿Y las remesas? También decir justamente sobre las remesas que se puede esperar que este año haya una disminución. ¿Por qué? Porque los lugares donde se traen remesas, digamos, por ejemplo, de la costa este de los Estados Unidos, Nueva York siendo el principal lugar, siguiendo por Florida, por Pensilvania, están teniendo serios problemas en su mercado laboral por efectos del coronavirus. Y un cuarto, quinto lugar sería España, que explica cerca del 7% de la recepción de remesas, que también está fuertemente azotada por el coronavirus. O sea que remesas también puede haber una disminución con respecto a años anteriores. Juan Ariel, se han hecho estimaciones a nivel internacional, todos los medios de comunicación contactando a las lumbreras de la economía del mundo, a los premios Nobel, para que hagan sus proyecciones del tiempo que podría extenderse esta crisis económica. Algunos hablan de un año, algunos hablan de 2 años, algunos hablan de que esta crisis podría ser más profunda, la recesión, que la que se provocó en el 2008. Otros hablan de que podría ser incluso comparable hasta con los efectos económicos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo tú ves el panorama internacional y cómo impacta eso a la República Dominicana? En cuanto a las proyecciones, los economistas tenemos que ser muy humildes porque no sabemos muchas cosas, el panorama está incierto. Depende mucho de cómo vaya evolucionando el sector salud,
depende, por ejemplo, de qué tan rápido se identifiquen medicamentos que exitosamente puedan tratar a los pacientes. Depende también de qué tan rápido podamos lograr una vacuna. Entonces, eso impacta mucho qué tanto tiempo se prolongará el tema del distanciamiento social y los efectos que tiene en la economía. De hecho, el panorama es tan complejo que la Reserva Federal de los Estados Unidos dijo que no va a publicar sus proyecciones económicas porque no hay suficiente información. Diferencia de otras ocasiones, por ejemplo, algunos lo comparan con los efectos de la Segunda Guerra Mundial, hay grandes diferencias, no ha habido una destrucción de capital en el mundo, básicamente una restricción laboral que estamos teniendo, eso pues tiene efectos y consecuencias distintas. Tampoco ha sido provocado en el sistema financiero, que siempre es, digamos, como el sistema circulatorio que afecta a todos los demás órganos de un cuerpo, asimismo el sistema financiero afecta a todos los elementos de la economía de un país. No ha venido del sistema financiero ese problema como fue en el 1929, como fue incluso en el 2008-2009. Entonces es una crisis distinta, pero ciertamente los efectos serán muy fuertes. Lo que se está apostando es que una vez que el sector salud pueda mostrar avances, que podamos reintegrarnos a nuestras labores, pues entonces se dé una recuperación un poquito más rápida de lo que se veía anteriormente, que hubo destrucción de capital y que hubo efectos en el sistema financiero. Ministro, si bien es cierto que esto es una crisis causada por algo que afecta a muchos países del mundo, no menos cierto es que en la República Dominicana venimos atravesando un sinnúmero de eventos que impactan económicamente muy probablemente de manera negativa. Por ejemplo, en el sector turismo ocurrió lo de el fallecimiento de los turistas y el manejo de esa información a nivel internacional. Luego de eso, la suspensión de las elecciones y las protestas, a lo que también se le dio cobertura internacional. Y ahora el tema del coronavirus y los debidos cierres de fronteras. En el caso particular, por ejemplo, del turismo dominicano, que es tan importante para la economía nacional, tras estos golpes, por decirlo de alguna manera, ¿podrá remontar? Y en caso de que sí, ¿cuándo? El turismo ha tenido años difíciles, el año pasado víctimas de la campaña de descrédito, este año obviamente por el coronavirus. Entonces el turismo tendrá que remontar de todas formas a un paso que depende de lo que implementen otros países, porque muchos países pueden permanecer con las fronteras cerradas por un mayor número de tiempo, evitando lo que se conocen como las segundas y terceras olas de los virus. Depende también de si se comprueba que hay varias cepas del coronavirus. Hasta el momento los científicos han identificado 3 cepas, con lo cual las personas pueden volver a infectarse. Entonces, todo eso depende de cómo vaya evolucionando el coronavirus y el sector salud y cómo los países emisores de turistas, nosotros dependemos mucho de Estados Unidos, Canadá, Rusia, vayan decidiendo. Alternativas, hablabas de que, bueno, eso es natural, el petróleo ha bajado y eso compensa. Hablabas de otra también, pero ¿está el país preparando otras formas de ingreso, de medios de producción, alternativas? Leía yo que en el Caribe se está hablando de la energía renovable, de poner más inversión ahí. O sea, estamos pensando en plan B para no depender de cuando el turismo se reanude en el mundo y de todo lo demás. Nosotros. Ciertamente, esta pandemia generará, así como ha producido dificultades, también generará algunos nichos que podemos aprovechar. Por ejemplo, el sector zonas francas puede encontrar segmentos de mercado interesantes produciendo equipos de protección personal, produciendo mascarillas. Nosotros tenemos empresas tan importantes como algunas que producen los kits para la plasmaféresis, que permite obtener plasma sanguíneo de las personas que se hayan recuperado y con eso inyectar a personas y generar inmunidad. Entonces, esos segmentos de mercado relacionados a dispositivos médicos pueden tener una gran demanda y también relacionados a la protección personal. También tenemos que pensar en fortalecer el sector minero, porque la minería ha generado muchas divisas y ahora mismo puede generar muchas más, porque el oro se conoce como un refugio de valor. Cuando la gente tiene miedo que está pasando en la economía, normalmente se valora. Entonces tenemos que pensar estrategias y se están discutiendo para aumentar las exportaciones de oro. Eso, digamos, por verlo desde el punto de vista
de sectores que producen en la economía. Otra forma de verlo es quién gasta. Gastan los consumidores, gastan las empresas, gasta el gobierno. Y por eso ustedes ven que las dos medidas, FASE y Quédate en Casa, van a facilitar un consumo mínimo que proteja el consumo privado, que es cerca del 70% del Producto Interno Bruto. Entonces, es muy importante también que las personas sigan consumiendo. Juan Ariel, evidentemente no es lo mismo tener un país parado un mes que 2 meses, que 3 meses, que 4 meses. ¿Cuánto puede aguantar la economía dominicana en la situación en la que estamos ahora? Eso depende mucho de qué tanto espacio fiscal se tenga, porque si ustedes se fijan ahora mismo con la baja actividad económica, gran parte del sostenimiento de los presupuestos familiares se está dando por el gobierno a través de los programas de ayuda o las personas que son empleados públicos y que son pensionados. Entonces depende mucho del espacio fiscal, por eso estamos en conversación con los organismos multilaterales. Ya el Banco Mundial nos facilitó una línea de crédito, estamos hablando con el BID, estamos hablando con el Fondo Monetario Internacional, para generar ese espacio fiscal y tenerlo disponible por si esto se va alargando más allá de lo previsto. Se puede visualizar una salida paulatina, que se vayan incorporando algunas personas al mercado laboral con el uso de mascarillas. Esta estrategia de salida ya se está discutiendo en los equipos técnicos en el gobierno, pero insisto, depende mucho de cómo vaya evolucionando el sector salud. Muchas gracias, Juan Ariel. Gracias por siempre estar dispuesto. Ya hablaremos contigo en 2 o 3 semanas nuevamente, porque definitivamente esto va para largo, como decías tú, y estamos apenas empezando a ver todas las consecuencias, tanto en salud como en economía. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Hasta mañana martes con otro programa más. Gracias por sintonizar. Esta es la 4ª semana de En Cuarentena en esta noche, María Cela. Hasta mañana.